Bienvenidos una vez más a La Siguiente, yo soy María Emma Jiménez y en esta ocasión vamos a analizar la paz total, un tema que nos interesa a todos los colombianos y que ha sido prioridad para el presidente Gustavo Petro. Para analizar este tema me encuentro con Carlos Augusto Chacón, quien es director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, abogado y magíster en Seguridad y Defensa Nacional. ¿Cómo está? Muchas gracias, María Emma, por la invitación. Muy bien, un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia. Para iniciar, me gustaría preguntarle cómo ve la paz total, cómo van esas negociaciones con cada grupo armado. La paz total es una política que desafortunadamente está mal diseñada, mal concebida, y el resultado de estos 2 años de esa política pues demuestra por qué lo que afirmo es así. De alguna manera pretender negociar con todos los grupos de forma simultánea sin tener claras 2 cosas que eran importantes. Primera, que no se le debía reconocer carácter político a estructuras de naturaleza criminal, como las disidencias de las FARC u otras organizaciones con las que se han establecido negociaciones sociojurídicas. Y la segunda, que no existe un marco jurídico para el sometimiento a la justicia, que es un elemento fundamental para poder sentarse a negociar con esos grupos. Se les ha concedido además un reconocimiento como actores políticos del territorio, al permitirse que en el marco de esas negociaciones se hable de transformaciones territoriales para la paz de la mano de los grupos criminales. La política de paz total ha permitido que los grupos criminales cobren una suerte de legitimidad territorial, lo que es inaceptable porque no la tienen. Son organizaciones de violencia organizada que buscan subvertir el orden para controlar sus economías ilícitas, para consolidar su poder territorial. Y el resultado de eso es que en estos 2 años esos grupos han aumentado en hombres en armas, en presencia territorial, es decir, tienen mucho más control territorial y hoy por hoy han logrado desplegar mecanismos de gobernanza criminal en los territorios para confinar a las poblaciones, aumentar las extorsiones y los secuestros y los combates entre grupos criminales por el control de las economías ilícitas, dejando a la población civil totalmente desprotegida. Por lo tanto, la ciudadanía no está viviendo los resultados de una política de paz total. Lo que estamos viendo son unos grupos fortalecidos, ganando legitimidad y reconocimiento político que no deberían tener. Carlos, usted habla de muchas cosas, pero yo quisiera preguntarle si usted considera que el presidente Gustavo Petro podría calificar que en su política de paz total se han dado avances, porque usted ya mencionó que se han dado de alguna manera que retrocesos, pero considera que el presidente puede ver lo que ha pasado en estos 2 años con esta política de paz total como avances o no. No puedo hablar por el presidente Petro, pero creo que estaría hablando de una realidad paralela. Es difícil uno ver avances cuando lo que estamos viendo es que el país vive una situación de inseguridad. El dolor y el drama de la gente, no solamente en las zonas urbanas y en las zonas rurales, sino en el día a día de la percepción que hay de los ciudadanos sobre lo que está pasando en el país, de esa convergencia de redes criminales que operan en entornos rurales pero también en entornos urbanos, de ese fortalecimiento de esas redes criminales. Es muy difícil que el presidente diga que esto va bien cuando las economías ilícitas están creciendo, cuando están aumentando otros hechos delictivos y victimizantes como la extorsión o el secuestro. Yo creo que uno no puede negar que lo que estamos viviendo es una crisis de seguridad y que se necesita rápidamente, con determinación, con voluntad política, redefinir una estrategia para avanzar en las negociaciones, teniendo claro el estado final deseado, teniendo claro cuál es la hoja de ruta de esas negociaciones, cuáles son las líneas rojas. No podemos seguir con negociaciones basadas en líneas verdes color esperanza, como decía el excomisionado de paz Danilo Rueda. Eso tiene que ir acompañado de todo un despliegue institucional para garantizar las condiciones de paz en el territorio. Es decir, las condiciones de seguridad son la base de la construcción de paz. Eso implica invertir en capacidades, dotar a la fuerza pública de los medios para que haga presencia territorial. Pero lo que estamos viendo, María Emma, es todo lo contrario. Desfinanciamiento de la fuerza pública. Ya ni siquiera vamos a tener el comando conjunto operando. Una de las estrategias que más ha permitido al país avanzar en la construcción de seguridad fue la coordinación interagencial e interinstitucional entre las fuerzas, que era el comando conjunto.
Ya la orden del nuevo comandante es que no, que cada general, cada comandante va a coordinar las propias operaciones, y el tema del comando conjunto va a ser solamente para zonas de frontera, cuando nosotros necesitamos intervenciones coordinadas de la fuerza pública en los territorios, en el sur del Bolívar, en el Cauca y el Valle del Cauca. Necesitamos con urgencia atender el Catatumbo, Arauca, cuando lo que necesitamos es unas fuerzas robustas y unas capacidades institucionales robustas. Lo que vemos es que en estos 2 años se han desinstitucionalizado esas capacidades, se han debilitado esas capacidades. Por lo tanto, si dijeran que ellos lo evalúan como positivo, pues creo que estarían hablando de una realidad paralela. Pero ¿no cree que es importante que en medio de un proceso de paz o diálogos es necesario que el Estado o el gobierno ceda y de alguna manera este debilitamiento que se está dando a las Fuerzas Armadas sea esa forma de demostrarle a los grupos armados su intención de generar unos diálogos de paz? No hay una negociación que no parta de la disuasión, de la capacidad que tiene el Estado de someterlos, porque de lo contrario sería claudicar, sería que el Estado dijera, ustedes nos ganaron, entonces nos entregamos. Lo que estamos viendo es que se está dejando desprotegida la población civil, y eso lo que va a llevar es a unos ciclos de violencia, porque entonces la gente también cansada de vivir sometida a los grupos criminales va a tener la necesidad de salir a defenderse, y eso es terrible. Nosotros ya tenemos antecedentes en el país. Es que una de las razones de ser del Estado moderno contemporáneo es que el Estado tenga el monopolio del uso de la fuerza, precisamente para que él someta a todo el que se le ocurra usar la violencia para sacar ventaja de la población civil, de la economía, de los medios de producción, de las dinámicas del territorio, incluso de las entidades del Estado, que también lo estamos viendo porque hay una cooptación de lo público por parte de los grupos criminales. Si ese es el mensaje del gobierno, pues es terrible, es muy grave, y eso ameritaría pues que en el Congreso también se llevaran a cabo una serie de debates políticos sobre esto, porque nosotros no podemos debilitarnos simplemente para ceder ante las presiones o las aspiraciones de los grupos criminales. Y hay un elemento aún más importante. La primera parte de tu pregunta tiene algo muy relevante, y es ¿qué quieren los grupos criminales? No sabemos qué quiere el ELN. ¿Qué quiere el ELN? No sabemos si quieren volverse un partido político, si quieren ir al Congreso como las FARC. ¿Qué quieren? Cambiar el modelo económico y político. ¿Cuál? ¿Cuál modelo? Es decir, ¿qué entienden ellos por modelo? ¿Y cuál es el modelo que nos están proponiendo? Porque hasta ahora nunca nos han dicho qué es lo que proponen. Un modelo comunitario, comunista, socialista, propio de su génesis ideológica. ¿Qué es lo que quieren? No lo sabemos. Sí, precisamente, déjeme, lo interrumpo, en el informe que ustedes compartieron como entidad este mes de agosto mencionaban precisamente esto, que no se tiene certeza de qué es lo que están solicitando los grupos armados, y esa es la mayor preocupación, porque pues claro, se está negociando con ellos, se está dialogando, pero pues, ¿qué es lo que quieren, no? De acuerdo, ¿qué quiere el Clan del Golfo? Hagámonos esa pregunta. El Clan del Golfo es una organización criminal, la que más se ha expandido en el país. Controla varias economías ilícitas: narcotráfico, extracción ilícita de minerales y tráfico de migrantes. Una organización de esas dimensiones se sienta a hacer una negociación sociojurídica sobre la cual no hay un marco legal para negociar con ellos. Nos sentamos a negociar con ellos. Van a incluir lo mismo que con el ELN y las disidencias de las FARC: transformaciones territoriales, acuerdos de participación y acuerdos parciales de cumplimiento inmediato. ¿Y en clave de qué? ¿Qué quiere el Clan del Golfo? Ser reconocido, someterse a la justicia y legalizar parte de su fortuna criminal. No sabemos qué es lo que quieren, y esto es muy grave. Entonces lo que están diciendo es que esos grupos quieren volverse actores políticos en el territorio. Terrible, porque entonces es actores políticos en el territorio que se niegan a dejar y entregar las armas, porque lo que dicen es que la dejación de armas implica: yo dejo las armas por un tiempo, pero el día que yo sienta que el Estado me traiciona, yo las vuelvo a usar. Entonces vamos a tener unos grupos que se vuelven actores políticos territoriales con armas. Que eso sería básicamente lo que ocurrió con las disidencias de las FARC, ¿no? Pues de alguna manera son grupos que siguen delinquiendo, siguen usando la violencia como un mecanismo de control social para, obviamente, controlar las economías ilícitas, el narcotráfico, la extorsión, la extracción ilícita de minerales, la deforestación, la trata de migrantes, etcétera. Pero son grupos que básicamente están combinando todos los mecanismos y repertorios de violencia para ejercer lo que se conoce como violencia organizada. Es decir, un grupo que controla una población, el Estado no es el actor legítimo, son ellos,
Y esos grupos, más allá de cualquier pretensión política, lo que hacen es capturar el Estado. ¿Eso es lo que vamos a permitir con estas negociaciones? ¿O es que esos señores vuelvan a la vida civil, entreguen las armas y ayuden a construir paz territorial? Nadie se niega a que Colombia no tiene desafíos de paz, tú lo iniciaste diciendo. Llevamos varias décadas en esto, pero el gran problema es que no hemos entendido que aquí hay unos grupos que tienen unos incentivos perversos. Las economías ilícitas, la impunidad y la legitimidad que se les ha dado a muchos de esos grupos criminales, que les permite seguirse reivindicando, autorreivindicándose a ellos mismos como actores políticos, como representantes de la sociedad, cuando ellos no tienen legitimidad. ¿Cuánta ha sido la votación de la lista del Partido Comunes al Senado en estos 2 periodos? 50.000 votos. 50.000 votos es más o menos lo que saca un senador en una lista más o menos relevante de un partido político. Si tuviera legitimidad, hubieran sacado la votación para tener los 10 senadores que tienen en el Congreso, que los tienen vía un acuerdo, no vía el reconocimiento de la sociedad civil. Es decir, el pueblo colombiano no legitima a los grupos criminales, pero se les está construyendo esa legitimidad y eso es muy grave. ¿Usted cree que el gobierno está ocultando de alguna manera información sobre las negociaciones o estos procesos? Es apenas lógico que en el marco de las negociaciones haya una información que tiene que ser confidencial, por supuesto. Es ingenuo pensar que todo tiene que ser público, pero al menos sí debe haber una claridad de qué es lo que vamos a negociar. Con las FARC se sabía, habían unos acuerdos, unos puntos, se dijo nada está negociado hasta que todo está negociado. Y una cosa muy relevante, y es que en negociaciones anteriores siempre se hablaba de un punto final del conflicto con la estructura criminal con la que se negociara. Aquí ya no hablan de fin del conflicto, y esto lo han dicho negociadores del gobierno con el ELN. Aquí se habla de una transición hacia la paz. ¿Cuánto puede durar la transición? ¿1 año? 5 años, 10 años, 20. ¿Qué es la transición? ¿Cuáles son las fases de esa transición? No lo sabemos. Entonces, lo que uno puede percibir de este proceso de negociación es lo que dice el mismo gobierno y sus negociadores. Yo he escuchado a quienes están empezando las negociaciones con el llamado Clan del Golfo, AGC, que parte del conflicto armado, por ejemplo, es culpa del modelo económico. Es decir, el modelo económico se va a ir definiendo con cada grupo. Piensen en el incentivo perverso, no solamente les dan legitimidad, no solamente les conceden ceses al fuego para que se fortalezcan, sino que además entonces, en el marco de estas negociaciones, son los grupos criminales los que van a empezar a redefinir el modelo económico, el régimen político, y qué coincidencia que esto pareciera ir paralelo al proceso constituyente que ha anunciado el presidente Gustavo Petro. Entonces nosotros vamos a redefinir la constitución es como con unos grupos alternos, con unos grupos de asambleas populares, cabildos, a la par de unos grupos de participación en el marco de las negociaciones con los criminales. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en el sur de Bolívar? Te pongo el ejemplo, donde están presentes el ELN, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo. Entonces, cada actor sobre un mismo territorio va a tener negociaciones en temas distintos con el gobierno y los compromisos van a ser distintos porque cada grupo tiene expectativas distintas y entonces al final del día, ¿cómo vamos a hacer como país, como nación, como Estado para responder a un territorio que está altamente afectado por la violencia de todos los grupos y por un vacío de poder por parte del Estado al no enfrentarlos? Entonces, mi pregunta es esa, estamos navegando a ciegas en unas negociaciones que parecen tener las buenas intenciones. Yo sería incapaz hoy de decir que es que el gobierno tiene una intención perversa, escondida, oculta. No tengo ningún elemento para decirlo, pero sí creo que se están equivocando profundamente en la forma de plantear esas negociaciones, de llevarlas a cabo y de implementarlas, y están generando unas expectativas que van a llevar a la frustración. Y un proceso de paz, una construcción de paz necesita garantías de seguridad, pero sobre todo legitimidad, cosa que hoy no tienen. Carlos, como experto, ¿cuáles considera que deben ser las sugerencias que debe tomar en cuenta el gobierno en esta política de paz total para lograr avanzar, por supuesto, hacia ese objetivo que pretende el gobierno? Lo primero es reconocer profundamente los dolores de la gente, lo que está sufriendo la gente en el Chocó, en el sur de Bolívar, en el Cauca, en el Catatumbo. Reconocer que esa gente está sufriendo, sigue siendo víctima de la violencia. Reconocer que esa gente vive con miedo. Nosotros no podemos permitir que la gente viva con miedo en este país, que necesitan entornos libres de violencia y de criminalidad. Entonces, es encauzar
el proceso de la paz total basado en las negociaciones y los diálogos con grupos criminales, acompañado de unas medidas e intervenciones urgentes para responder a los requerimientos de necesidades y necesidades, los requerimientos que tiene la gente en el territorio de seguridad. La gente está pidiendo que haya seguridad, que los protejan. Usted avanza en las negociaciones, despliega las capacidades de la fuerza pública y de las otras entidades del Estado para llenar esos vacíos, para volver a recuperar la legitimidad en el territorio, la legitimidad del Estado colombiano. No es posible que los grupos criminales entreguen ambulancias, construyan colegios, puestos de salud, hagan vías, inauguren puentes y el Estado esté ausente. Tenemos que retomar la capacidad del Estado de intervenir, pero algo que además tiene que ir de la mano con la forma como este gobierno llegó al poder. Es que este gobierno llegó al poder denunciando que estaban matando a los líderes sociales. Bueno, prioricemos un protocolo para proteger a los líderes sociales, para evitar las masacres. Es decir, prioricemos todo el despliegue del Estado colombiano a través del gobierno y de las fuerzas militares y de las otras instituciones del Estado para proteger la vida en los territorios. Y por supuesto eso implica tener las capacidades para disuadir a los grupos criminales, para que se sienten a las mesas a negociar en serio. Nosotros no podemos tener una mesa de diálogo con el ELN que lleva casi 6 meses de crisis, donde más allá del acuerdo de participación, sobre el cual yo como miembro de ese Comité Nacional de Participación expresé que no estaba de acuerdo con lo que decía ese documento porque no recogía totalmente las conversaciones del Comité Nacional de Participación y porque además excedía el mandato que tenía sustituyendo poderes constituidos y comprometiendo al país a negociar en bazares comunitarios, en asambleas populares y en reuniones de la mano de grupos criminales, temas tan trascendentales como el régimen político o el modelo económico. Entonces el gobierno tiene que definir claramente cuáles son las líneas de esas negociaciones, a dónde quiere llegar, hasta dónde está dispuesto a comprometerse, qué está dispuesto a aceptar y qué no está dispuesto a aceptar, pero a la par despliegue todas las capacidades, haga las intervenciones que necesite, vaya de la mano con la justicia. Nosotros necesitamos que esto no sea solo una tarea de las fuerzas militares, también de la Administración de Justicia y de las otras entidades del Estado, que la gente necesita también que le respondan por temas básicos, elementales, servicios públicos básicos, bienes básicos, que puedan además movilizarse. Es increíble, María Emma, que tengamos poblaciones confinadas y que no se les esté permitiendo movilizarse porque el ELN declara un paro armado y el Estado entonces, como esto no implica un enfrentamiento entre el ELN y las fuerzas militares, en teoría no estamos violando el cese al fuego. Pues sí lo están violando, pero es que además, otras cosas que hemos insistido, esto no puede quedarse solo en ceses al fuego, tiene que haber cese de hostilidades, tiene que parar el secuestro, tienen que parar las extorsiones, y en eso necesitamos una actuación contundente. Entonces usted tiene en una mano la capacidad de tender generosamente la posibilidad de construir paz con esos grupos. No la quieren, aquí tengo la mano de la fuerza legítima del Estado para someterlos a la justicia y disuadirlos. A propósito de eso que usted acaba de mencionar, yo quisiera preguntarle qué tiene que hacer el gobierno puntualmente para frenar el crecimiento de estos grupos armados. Por supuesto estamos en medio de unas negociaciones, pero el gobierno también tiene que tomar medidas para que estos grupos no sigan de alguna manera afectando a la ciudadanía. Definir un concepto estratégico. Urgente, se requiere una planificación estratégica de la mano de las fuerzas militares para hacer operaciones conjuntas, para retomar lo que en Colombia ya se ha construido en el pasado. Es que no podemos olvidar que nosotros ya hemos enfrentado una situación muy parecida a esta a finales de los 90 y principios de los 2000 y ya habíamos logrado diezmar a los grupos criminales, ya habíamos logrado recuperar una buena parte del territorio. Tal vez no todo y no como debió haber sido, pero habíamos avanzado. Pues tenemos que invertir nuevamente en capacidades, inteligencia estratégica, inteligencia criminal, dotar a la fuerza pública de los medios. No es posible que los militares no tengan para la gasolina, que los helicópteros estén parados, que desarticulemos lo que estaba funcionando. O sea, el gobierno tiene que priorizar la inversión en las capacidades para que la fuerza pública se pueda desplegar, hacer presencia y mantenerse ahí. Y por supuesto hacer toda una exigencia para que estos procesos en contra de los criminales de alguna manera avancen rápido. Pero es terrible cuando uno ve que la Fiscalía empieza a levantar órdenes de captura para privilegiar a quienes supuestamente están participando de esas negociaciones, insisto, sin que esas negociaciones tengan un norte. Entonces el mensaje es, tranquilos que mientras el grupo arranque a negociar,
nosotros vamos a poder seguir operando con toda tranquilidad en el territorio, ¿no? Creo que tiene que haber unos límites y eso es lo que le hemos pedido al gobierno insistentemente. ¿Dónde están los límites? Es que nosotros no podemos simplemente con un anuncio del presidente que entonces si quieren la guerra me voy a la guerra. Bueno, pero ¿eso en qué se traduce? Ahora, no nos olvidemos que irse a la guerra implica que la población civil está en la mitad. Eso suena fácil decirlo, pero muy difícil de hacer porque la principal misión institucional es proteger los derechos humanos de esa población. Entonces, ¿cómo yo vuelvo a llegar al territorio de manera legítima, con la fuerza y sobre todo con lo que nuestras fuerzas militares han desarrollado por mucho tiempo, la acción integral? Eso es lo que necesita la gente, una respuesta integral. Pero si no hay voluntad política, la principal recomendación es asuman la responsabilidad constitucional que tienen, asuman esa voluntad política que debe tener un presidente de un país como Colombia de garantizar la paz con todos los medios posibles que la Constitución y la ley le conceden, no simplemente poniendo únicamente todos los esfuerzos en las negociaciones. Carlos, como experto, ¿cuál considera que es el grupo armado con el que se tiene mayores avances en términos de diálogos de la política de paz total? ¿Y cuál es el grupo armado con el que se tienen mayores retrocesos o no se ha logrado avanzar tanto? Pues es muy difícil definirlo porque si tú miras con el ELN que hay más acuerdos firmados, ese es un proceso que está en crisis. Lleva 6 meses en crisis. Cada vez que Antonio García quiere hablar mal del gobierno, habla mal del gobierno y hay una crisis en medio de la negociación. Ahora la negociación del gobierno con una subestructura del ELN en Nariño mantiene la mesa en crisis, mientras dicen que avanzan con la otra estructura del ELN. Entonces la pregunta es, por cada subestructura de cada grupo criminal con el que se negocia se va a crear un nuevo proceso. Entonces, por ejemplo, el Estado Mayor Central, que también es una federación de otras estructuras, luego con cada estructura vamos a negociar. Es difícil decir que hay grandes avances, más allá, insisto, de los ceses al fuego. Claro, los ceses al fuego de alguna manera generan una tranquilidad en el territorio en la medida que la fuerza pública no se enfrenta a los grupos criminales, temporalmente genera una tranquilidad. Pero ¿qué está pasando? Que aumentan los enfrentamientos entre los grupos criminales. ¿Qué vamos a hacer con esos grupos en el mediano plazo en esas negociaciones si no hay avances concretos? Es que uno no ve que se esté hablando de unas fechas para determinadas cosas, no se está hablando de acuerdos de participación, transformaciones territoriales, no, hablemos de cómo disminuimos la violencia en el territorio, que pueda ser verificado, los informes de las misiones de verificación, qué está pasando con esos informes, cómo podemos nosotros desde la sociedad civil hacerle seguimiento a esa verificación, a ese monitoreo. ¿Cuáles son esos hechos que constituyen violaciones al cese al fuego? No lo sabemos. Entonces, tú te preguntas con cuál más y con cuál menos. Yo te diría, pues lo único que hay es incertidumbre, porque en realidad para uno poder evaluar un proceso de negociación es porque ya se fueron mejorando las condiciones de seguridad y de paz en el territorio. Hoy, ¿en qué territorios se están viviendo mejores condiciones de seguridad que hace 2 años? Es muy difícil decirlo. Lo que estamos viendo es un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en el territorio. Carlos, teniendo en cuenta todo lo que ha mencionado a lo largo de la entrevista, ¿usted considera que realmente los grupos armados que están dialogando con el gobierno tienen una verdadera intención de negociar con el gobierno para lograr esta paz o realmente están usando estos espacios para, digamos que, fortalecerse? Lo que estamos viendo es un fortalecimiento, insisto, porque además no sabemos puntualmente qué es lo que los grupos quieren, no le han dicho al país con claridad qué es lo que esperan. Ellos cuestionan el Estado, cómo funciona, nuestra institucionalidad constitucional, no están de acuerdo con el modelo económico, no están de acuerdo con el régimen político, con el sistema electoral. Más allá de los anuncios y las críticas que ellos hacen a temas políticos, no sabemos en realidad qué es lo que pretenden. Pero lo que es evidente es que han utilizado las negociaciones para fortalecerse. En estos 2 años los datos lo evidencian. Solamente es el aumento en sus capacidades militares, es decir, en número de hombres, sino en que cada vez controlan más territorio, cada vez están en más municipios, cada grupo ha crecido en su presencia en otros municipios. Y eso es muy grave, porque entonces son unos grupos con una enorme presencia que va a ser muy difícil. Si el gobierno no corrige el rumbo en estos 2 años que le quedan, al próximo gobierno le va a ser muy difícil recuperar ese control territorial con unas fuerzas militares debilitadas, con unas capacidades casi ya inexistentes,
y unos grupos fortalecidos territorialmente. Yo lo que creo es que indudablemente esto es una cuestión de incentivos. Toda negociación y todo proceso se basa también en los incentivos de parte y parte, en la capacidad de disuadir unos a otros, de convencer unos a otros, y pues no nos olvidemos también de quién es la contraparte. Es que estos son grupos que utilizan la violencia para imponer sus modelos, para imponerse en las economías ilícitas, para controlar a la población civil y al territorio. Entonces uno no puede pretender que está negociando con una contraparte de buena fe. Por supuesto, al gobierno le toca llegar de buena fe a sentarse a negociar, pero uno no puede perder la perspectiva de con quién está negociando y que ellos tienen todos los incentivos. Entonces, en la medida en que el gobierno no tiene líneas rojas, pues ellos van avanzando, van dilatando las negociaciones, rompen las conversaciones, cometen actos que se supone se habían comprometido a no cometer, como es el caso del ELN. Se compromete entonces a no secuestrar, pero luego dice que sí va a volver a secuestrar si es que el Estado no le pone una plata, lo cual es inaceptable. En fin, o sea, lo que vemos es que al gobierno de alguna manera le dilatan sus propias mesas de negociación y quienes marcan la pauta en esas conversaciones pues son los grupos criminales. Básicamente es como un panorama de manipulación, ¿no? Están sacando ventaja, están instrumentalizando. Yo te lo resumo de la siguiente forma: lo que los grupos están haciendo es aprovechando la coyuntura para instrumentalizar las negociaciones como una forma de fortalecerse cada uno en sus respectivas áreas de influencia y ver cómo en ese proceso de fortalecimiento pugnan con los otros grupos criminales. Por eso lo que estamos viendo en muchos territorios son enfrentamientos entre grupos. El aumento exponencial en los enfrentamientos entre grupos es eso: no está el Estado, cuando usted no esté, venga, yo me peleo con el otro, y el que gane termina dominando el territorio, pero en la mitad están los ciudadanos, la población civil en defensa. Eso es lo grave de este tema, es que si ahí no hubiera víctimas civiles, pues otra sería la situación, pero es que estamos hablando de unos grupos que pugnan entre ellos en medio de una población civil desprotegida. Carlos, ahora bien quisiera preguntarle sobre algo que mencionó recientemente la Fundación Ideas para la Paz. Ellos señalaron que la paz total que prometió el gobierno del presidente Gustavo Petro cada vez es menos paz total, y aparte de esto señalaron que con la llegada de Oti Patiño como consejero, lo que terminó ocurriendo es que esta paz se haya convertido en una paz territorializada. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve esta sugerencia o esta afirmación que realiza esta organización? Sí, en efecto, lo que se evidencia es que están tratando de negociar con quien pueda. Entonces, en la medida que haya un grupo que esté dispuesto a negociar, pues ellos van a negociar con el fin de ir de una vez resolviendo focos de conflicto. Es el caso del grupo que hacía parte del ELN en Nariño, que decidió negociar directamente con el Estado, rompiendo de alguna forma ese imaginario de que el ELN mantiene un comando y control, siendo una guerrilla bastante federalizada, de que el ELN estaba unificado, y por el contrario demostró que estaba fragmentado. Lo mismo va a pasar con el Estado Mayor Central, que lo que se ha evidenciado es que también está fragmentado. Casi todos los grupos, lo que uno podría ver es que hay una fragmentación. Ahora, insisto en la pregunta que hacía hace un rato, ¿qué va a pasar con todos esos grupos fragmentados? El gobierno va a coger a negociar con grupos y subgrupos, y entonces la gran pregunta es: está muy bien que busque la paz por esa vía, pero esto tiene que traducirse en cosas concretas para el país. ¿Qué va a acordar con cada subgrupo? Es decir, con el ELN, COSE va a negociar unas cosas y va a lograr unos acuerdos, y con el grupo de Nariño va a negociar otros, y con las disidencias de las disidencias va a negociar unas cosas y con una disidencia otra, y entonces ¿dónde van a converger todos esos acuerdos y todos esos compromisos? Eso es muy preocupante. Indudablemente tiene razón la Fundación, que además estudia el tema, pero la pregunta en esto no es el cómo, es el qué. ¿Qué va a pasar? ¿A qué se van a comprometer? Y eso, ¿cómo se va a implementar en el largo plazo? Carlos, ahora bien quisiera preguntarle en qué estamos fallando como sociedad, qué debemos hacer para aportarle a esta paz total, o bueno, a lograr la paz que tanto desea el país. Uno de los grandes desafíos que tiene cualquier sociedad en el mundo para construir paz es la unidad nacional. Ponernos de acuerdo como país en que queremos avanzar en una construcción de paz sobre la base del imperio de la ley, de garantizar el Estado de Derecho, de garantizar
la justicia, cero impunidad, garantizar los derechos de las víctimas. Y eso implica que como sociedad tengamos la unidad y el convencimiento de hacer esfuerzos sostenidos en el tiempo. El conflicto que vive Colombia es un típico conflicto de cuarta generación o una guerra asimétrica donde actores no estatales pugnan por el poder del Estado. No necesariamente porque tengan una ideología o si la tengan, es simplemente por hacerse con el poder, con lo que hoy se conoce como estados criminalizados, es decir, estados controlados por grupos criminales, que lo que buscan es usar el Estado para extraer rentas, para capturar el poder público, garantizarse la impunidad y unas condiciones que les permitan a ellos prosperar a costa del resto de la sociedad. Es decir, donde el crimen es la ley y la sociedad civil queda totalmente desprotegida. Para lograr eso como sociedad, tenemos que entender la clase de amenaza que estamos enfrentando. Debemos dejar de romantizar el conflicto. Debemos dejar de legitimar y justificar a los actores criminales. Aquí lo que tenemos es que proteger nuestro proyecto constitucional y garantizar esa construcción de paz sobre la base de la sostenibilidad de los esfuerzos. Es decir, que el esfuerzo no se acabe cada 4 años, sino que esto sea una política de Estado, para que a futuro nosotros vayamos cerrando la puerta a los grupos criminales, acabando todo incentivo que tengan para seguir delinquiendo, desarticulando las economías ilícitas. Uno de los grandes desafíos que tiene la paz total, María Emma, es que no habla nada respecto a las economías ilícitas. No hay ningún enfoque para desarticularlas y acabarlas. Como sociedad tenemos que hacer un gran esfuerzo por reconocer que esas economías ilícitas están permeando la economía lícita, están usándose para corromper la institucionalidad estatal, para deteriorar y socavar la democracia, y que tenemos que tener la voluntad como sociedad de no aceptar ni el narcotráfico ni ninguna otra economía lícita como un modo de vida, como algo que rescatar, como algo que admirar, como algo que aceptar. No podemos normalizar la criminalidad ni esa forma de cultura ilícita de vivir con plata fácil. Eso implica que como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo todos en el rumbo de la ruta de la seguridad como la base y el fundamento para construir paz. Carlos, para finalizar, quisiera que me regalara una frase con la que usted calificaría la política de la paz total. Creo que es una política de incentivos perversos, es una política sin norte. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar en La Siguiente y por supuesto en los micrófonos de Caracol Radio. No sé si quiere agregar algo más. No, María Emma, muchas gracias a ti y una invitación a todos a consultar las investigaciones y los documentos que hemos elaborado en el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Lózaga a través de nuestro Policy Lab en Seguridad y Defensa. Desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando en estos temas y de hecho en 2022 elaboramos un documento de recomendaciones para la seguridad humana, la defensa nacional y la construcción de paz, y también evaluamos la política de paz total desde que estaba en el Congreso. Así que todos muy invitados a consultar nuestros trabajos, que creo que contribuyen mucho al debate político que se tiene que dar en esta coyuntura. Y muy importante también leer el informe que lanzaron este mes de agosto. Gracias por estar en La Siguiente. Gracias, María Emma.